señalar que hoy día hemos tenido la primera jornada de discusión en salario mínimo, que lo que busca es cumplir el compromiso del gobierno del presidente Gabriel Boric de alcanzar la suma de 500.000 pesos en el periodo de 2 años, para lo cual el salario mínimo se va a reajustar. Esa es la propuesta que este Parlamento está discutiendo, de los 410.000 pesos actuales a 440.000 pesos el 1 de mayo de este año, a 460.000 pesos el 1 de septiembre de este año y a 500.000 pesos el 1 de julio del próximo año. Con esto se dan 2 años de certidumbre, de seguridad en materia de negociación del salario mínimo, que lo que hace es constituir un piso de protección de derechos para los trabajadores y trabajadoras del país. En nuestro país hay 1 millón de trabajadores que perciben el salario mínimo, de los cuales proporcionalmente son más las mujeres, que además son jefas de hogar y mantienen sus hogares, a quienes les cuesta todos los meses llegar a fin de mes, a quienes les cuesta pagar arriendo, vivienda, consumo de bienes básicos indispensables, pagar los servicios. Por eso existen las normas de salario mínimo, porque se requiere más justicia social, porque se requiere que se reconozca el valor del trabajo. Y este reajuste al salario mínimo se hace en virtud de un acuerdo al que hemos arribado con la CUT. Un acuerdo en base al diálogo, en conjunto a una negociación que sigue su curso con las pymes y de la cual también esperamos tener prontamente noticias, porque este gobierno, desde el año pasado, por primera vez en política pública, definió apoyar a las pymes, no solo en el discurso, en los hechos, con un subsidio que se ha estado pagando todo el año, con un esfuerzo fiscal importante. Pero aquellos que señalan que aquí hay que aumentar el subsidio a las pymes son los mismos que se negaron a aprobar una reforma tributaria que permita que tengamos más ingresos, por ejemplo, para apoyar a las pymes. Por tanto, esperamos que el debate que se dé hoy día mismo, mañana y en los próximos días nos permita tener la claridad de que aquí se requiere aumentar el salario mínimo. Las personas en nuestro país merecen vivir más tranquilas y tenemos un compromiso con ellas. Y por cierto, vamos a seguir trabajando para buscar ese acuerdo con las pymes, porque contaron durante todo el año pasado con nuestro apoyo y van a seguir contando con él ahora, no solo en el discurso, sino que en los hechos concretos. Estamos precisamente en esa conversación con las pymes porque entendemos algo que es bien fundamental. Las pymes son un motor importante para el empleo. Pagan muchas de ellas salario mínimo y no porque quieran, sino que porque efectivamente la proporción de la que participan en el mercado es muy baja y porque los grandes empresarios se demoran en pagarles, cosa que también hay que, por cierto, trabajar y corregir. Esperamos que no sea así. La verdad es que como no ha habido un aumento sustantivo en materia de salario mínimo en nuestro país desde no sé cuándo, porque la verdad es que el año pasado, como ustedes saben, reajustamos el salario mínimo como no se había reajustado en más de 20 años y hoy día tenemos la convicción de hacerlo por este periodo de 2 años y llevarlo a 500.000 pesos con 2 motivos detrás. Lo primero es recuperar el poder adquisitivo, porque si la inflación le pegó a las pymes y a las grandes empresas, también les pegó a las familias, sobre todo a las que ganan el mínimo, y les pegó muy fuerte. Esa es la misma razón por la cual tenemos que reajustar salario mínimo. Y en segundo lugar, porque además queremos que tengan aumento real de salario mínimo. Es una propuesta que se ha hecho con esa consideración. Queremos que las personas que menos ganan en nuestro país tengan mejores condiciones de vida. Y esperamos que podamos llegar a ese acuerdo, porque como lo señalé, nuestra voluntad también es apoyar a las pymes. Esto no es dicotómico. Esto no es blanco y negro. Sí es una convicción de avanzar también en mejores ingresos para los trabajadores y no dejarlos postergados como muchas veces se ha dejado. Sí, entendemos que hay una atención puesta y nosotros vamos hoy día nuevamente a hacer nuestro mejor esfuerzo de nuevo con las pymes, pero también quiero ser bien clara en esto. Tenemos la convicción que este es un proyecto de ley que es necesario, como decía, para 1 millón de familias en nuestro país. Entonces, muchas veces, por ejemplo, se señaló que no podíamos avanzar en 40 horas por las pymes. Y el sello de 40 horas, el 90% de las empresas que las tiene y que las recibe son pymes. Entonces, no son desarrollos dicotómicos. El crecimiento
Los frutos de este país que llegan a las empresas de todos los tamaños también tienen que llegar a las personas y a los trabajadores que ganan el mínimo. Claro, nosotros queremos hacerlo prontamente porque es importante dar certezas pronto, pero más que ponernos un plazo de día o de fecha, yo quisiera señalar cómo ha sido en todos los procesos en los que el presidente nos ha encomendado desde la cartera de trabajo llevar adelante. Nuestro foco está puesto en el resultado, más que en irnos imponiendo metas de un día, otro día o el siguiente. Y eso es lo que vamos a trabajar con la oposición, que tiene una preocupación legítima sobre las pymes, con las pymes, y nosotros como oficialismo, que también, por cierto, tenemos nuestro foco en ayudar a las pymes y, por supuesto, en mejorar las condiciones de salario mínimo para 1 millón de personas en el país.